Está pasando en Río Negro ahora con esta situación, y hay una crítica bien clara en relación a la situación en esa provincia y la utilización también que se hace de distintos sectores. Y antes de escucharlo a Luis, vamos a saludar a Cecilia Rodríguez, que es colega nuestra, que viene siguiendo esta temática. Cecilia, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola Alicia, buenos días a vos y a la audiencia. ¿Cómo estás? Bueno, te saludamos y queremos escuchar un ratito a Luis Pilquimán, vicepresidente de el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, hablando un poquito, introduciendo, poniendo el posicionamiento también del INAI en relación a este tema, y después charlamos, ¿te parece? Sí, por supuesto. Bueno, ahí lo escuchamos entonces. Ante nada, el pueblo mapuche es un pueblo originario que vive por milenios en estos territorios, preexistente al Estado argentino, reconocido por la misma Constitución, y en ese sentido es eso, reconocer la existencia histórica, cultural y política del pueblo, digamos, ¿no? Que como varios pueblos nos ha tocado quedar en dos estados que luego se conformaron, y el pueblo mapuche está tanto en el estado chileno como en el estado argentino, pero que mantenemos cuestiones culturales, cosmogónicas, organizativas, propias de un mismo pueblo. La situación que se ha generado en estos días respecto a estas acusaciones directamente de terrorismo, de actos incendiarios con algunos lugares en la zona del Bolsón, más concretamente, tiene una gran debilidad en cuanto a no tener datos concretos de que eso sea así, digamos, ¿no? Yo creo que fundamentalmente está abierto a la investigación para poder clarificar esos hechos que nosotros condenamos, digamos, pero que se tiene que generar, la justicia habrá que investigar para eso clarificar. Está muy lejos de cualquier acto, de poner al pueblo mapuche como un acto terrorista y de alguna manera demonizarnos al colectivo, digamos, a todos. Y eso me parece que es muy grave, sobre todo en situaciones cuando viene de una primer mandataria, digamos. Eso nos preocupa tremendamente. A todos, a los que tenemos alguna función pública, política, pero fundamentalmente a los hermanos y hermanas que están en los territorios defendiendo todos los días sus espacios territoriales y sus formas de vida, ¿no? Sin duda que la situación, uno de los grandes problemas de la Argentina es la mala distribución de la tierra, digamos, ¿no? Desde los inicios mismos de la conformación del Estado, cuando se realiza el proceso de la conquista al desierto, significa que se le da grandes extensiones territoriales a los supuestos colaboradores, y esa es una forma muy desigual de la tierra, digamos, ¿no? Hasta el mismo Sarmiento, digamos, que no se lo puede ver como un ideólogo a favor de los pueblos indígenas, cuestionaba esa forma de entrega indiscriminada del patrimonio nacional, decía, ¿no? Entonces... Una partecita de esta entrevista a Luis Pilquimán, vicepresidente del INAI, hablando de este conflicto. Después vamos a, si nos queda un tiempito, pasar otro fragmentito. Está Cecilia Rodríguez del otro lado. Cecilia, que además es comunicadora, que ha seguido este conflicto, en varias oportunidades ha hablado con Jones Walla también, ¿no? ¿Cómo está siguiendo ahora esta nueva aparición en los medios, de la forma que aparece también esta temática? Bueno, Alicia, vos sabés que si bien evidentemente en la zona hay como toda una cobertura de solidaridad, y eso también incluye la cobertura de medios alternativos, a nivel nacional este conflicto se vuelve a presentar de la mano de la estigmatización y de la demonización del pueblo mapuche, con una intervención decisiva de las autoridades de la provincia de Río Negro, encabezada por la misma gobernadora Anabela Carrera, y también por los operadores judiciales, bueno, con el aplauso y el aliento de las cámaras empresariales, de todos los defensores de la propiedad privada, sobre todo en el foro del Consenso Bariloche, ¿no?, que reúne a lo más conservador y a lo más ganado del empresariado, en el cual también hay
sobre todo los que están ligados a intereses inmobiliarios, de la especulación inmobiliaria y del monocultivo en esa zona. Entonces, hay una alianza de sectores poderosos y conservadores que tienen intereses en estos conflictos y que hasta ahora siempre su vía, su camino, digamos, para llevar estos conflictos adelante es la criminalización, la demonización, la represión, ¿no? Y están llevando de vuelta los términos del conflicto a cómo lo hacía el gobierno de Mauricio Macri, de la mano sobre todo de Patricia Bullrich, que terminó con resultados terribles como la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y la muerte de Rafael Nahuel, ¿no? Estamos volviendo a esos términos y yo otra vez se vuelve a hablar de terrorismo mapuche, se vuelven a instrumentar medidas represivas y se vuelve sobre todo al abuso total de parte de las autoridades de las herramientas judiciales, donde ya no queda muy claro cuáles son los límites de lo legal y de lo ilegal. Ahora, Cecilia, ¿por qué en este momento, de nuevo, no? Estamos decía, en un contexto preelectoral, se está discutiendo la prórroga de la Ley de Emergencia de Territorios Indígenas. ¿Tiene que ver con eso? Yo creo que a nivel nacional puede tener que ver con eso siempre, porque, a ver, el conflicto por las tierras, el conflicto por los territorios indígenas es una cosa permanente, de eso a veces se habla, a veces no se habla, y eso tiene que ver con los oportunismos y las situaciones políticas. Con respecto a lo de la prórroga de la ley, yo la verdad no creo que se aplique en realidad al caso de Río Negro, porque es una provincia que nunca aplicó la ley 2660, que obliga al relevamiento territorial y a la demarcación de territorios indígenas. Entonces, eso también hace que sea una provincia donde el conflicto territorial sea mucho más agudo, ¿no? Una provincia con una gran presencia de comunidades mapuche que sin embargo no han conseguido un solo metro de tierra, no han conseguido que se hagan los relevamientos ni que se reconozca el territorio indígena. Entonces creo que puede tener que ver con lo que se quiere instalar a nivel nacional, pero no directamente en la provincia de Río Negro. Y decís estos otros intereses que hablabas, ¿no? Porque ahora la discusión está puesta en los hechos de violencia, que es lo que nos muestran los medios más hegemónicos y que están también ahí siendo parte de este proceso de estigmatización que no es nuevo, con argumentos que son realmente anacrónicos, ¿no? Pero que se reactualizan evidentemente. Sí, yo creo que ahí hay varias cosas que hay que separar, digamos, ¿no? Me parece que primero ¿quién habla de violencia? Los usurpadores históricos, los que se han apropiado las tierras, que no solamente son las tierras apropiadas de la campaña del desierto, sino que además se han apropiado después de las tierras que el mismo Estado Nacional les concedió y les dio por título a las comunidades. O sea, después de la conquista del desierto, el mismo gobierno nacional de ese tiempo, encabezado por Julio Roca, le otorgó a las comunidades y a los loncos que fueron derrotados en esa campaña la titularidad de tierras que en ese momento eran consideradas marginales. Les dieron, lógicamente, las laderas de las montañas, las zonas rocosas, los peores lugares, pero eso luego también fue motivo de la voracidad empresarial, y esas comunidades a lo largo de casi un siglo han venido sufriendo el despojo nuevamente a través de estafas, a través de engaños, a través del aprovechamiento de que muchas veces esa gente no sabía leer y escribir y firmaba bajo engaño, documentaciones, o mediante simplemente la ocupación y la usurpación de sus tierras. Total, los mapuches ante las autoridades judiciales siempre fueron menospreciados, ninguneados y no han sido sujetos de derecho, ¿no? Y esto lo decimos en relación a esa situación, pero de esto se podría hablar en relación a cualquier otro pueblo originario de la Argentina, ¿no? Ahí hay un proceso muy claro de quita, digamos, de las tierras que se les otorgó, que les otorgó legalmente el Estado argentino, que son algunas, digamos, porque para el pueblo mapuche no había titularidades, no había propiedad privada de la tierra, ¿no? O sea, ya estamos hablando de lo que el mismo Estado argentino reconoció y que les fue siendo quitado, y que ese es el caso de las tierras que ocupaba la comunidad en la que vivía Facundo Jones Guala, y en este caso también hay cosas muy oscuras en la manera en que estos empresarios de apellido Rojo se apropiaron de estas tierras de Cuesta del Ternero, donde además
la dueña titular de las tierras, que era una anciana, que se llamaba Lucía Quitapure, fue asesinada en su domicilio después de haberse negado durante años a vender esas tierras, y un tiempo después también mataron a uno de sus hijos. O sea que estamos hablando de situaciones de violencia. Si queremos hablar de violencia, deberíamos empezar por ahí. ¿Qué es la violencia? Lo otro es que dentro de todo ese extenso mundo que es el pueblo mapuche, hay diferentes opciones políticas y hay organizaciones que reivindican los sabotajes, por ejemplo, las tomas, las ocupaciones para recuperar tierras, y que son los que más fácilmente son sindicados como violentos o terroristas. Pero el tema que yo creo que hay que analizar es cuál es la cuestión de fondo, que es la usurpación histórica del territorio de estos pueblos originarios. Y eso es lo que en general quienes hablan de terrorismo, de violencia o qué sé yo, no quieren hablar, quieren omitir, quieren un reconocimiento del estado de situación, del desplazamiento del pueblo mapuche como algo natural, del hecho de haberles quitado las tierras, de haberlos obligado a convertirse en la mano de obra barata de los empresarios, y que eso no genera ningún problema. En cambio, cuando empiezan a reclamar derechos son terroristas. Con lo cual también se niega la salida política de este conflicto. Además es interesante esto que vos marcás sobre la ley de relevamiento territorial, porque si bien ese es un piso, digamos, no es que garantiza allí la conservación y el respeto de los territorios indígenas, pero por lo menos es un piso que permite avanzar hacia el relevamiento. Pero esto que decís, que no en Río Negro no se instrumentó esa ley, porque muchos medios decían, está la ley de relevamiento de territorios y ellos ni siquiera, las comunidades mapuche ni siquiera fueron incluidos en ese relevamiento, relativizando y en algunos casos poniendo en duda que sean comunidades mapuches, digamos. Sí, además está toda la campaña de descrédito sobre el pueblo mapuche con respecto a si son originarios o no, si estaban o no antes, cuando de todas maneras, bueno, el carácter de inmigrante de estos pueblos es una característica de siempre, lo de no estar a toda una territorialidad, y mucho menos a la territorialidad de los estados, digamos que en tiempos históricos es muy reciente. El Estado argentino en esas regiones se constituyó hace más o menos 140, 150 años. Estamos hablando de pueblos que tienen miles de años. Hay estimaciones más conservadoras que hablan de 10.000 años y estimaciones menos conservadoras que hablan de 15.000 años de existencia de estos pueblos en esas regiones, digamos. O sea que estamos hablando de que el Estado argentino y chileno son circunstancias históricas mínimas, digamos, en los miles de años que tienen de existencia y de preexistencia, ¿no? Entonces también todo ese descrédito también hace después el reconocimiento del Estado, donde además muchas de las tierras que en la Patagonia entregaron los estados provinciales han sido lógicamente que las tierras que les quedaban a ellos. Cecilia, ¿te parece, porque también la figura que aparece contada, caracterizada desde estos medios hegemónicos es la RAM? ¿Te parece un fragmentito, escuchamos un fragmentito de Luis Pilquimán hablando justamente de qué se habla cuando se habla de la RAM y después seguimos charlando? Sí, cómo no. Ahí, segunda parte de lo que decía Luis Pilquimán, que es vicepresidente del INAI, hablando de la RAM. Lo de la RAM fue una creación, fundamentalmente que le dio mucho aire, fue en la época de Bullrich, digamos, ¿no? Sí hay hermanas y hermanos que reivindican en situaciones territoriales, de derecho ancestral y demás. Esa situación me parece que es una tarea a trabajar. El Parlamento mapuche nuclea a la mayor cantidad de comunidades en la provincia de Río Negro, más de 130, 40 comunidades que se reúnen anualmente para discutir estrategias de organización, de defensa del territorio, de estrategias políticas, cómo poder llegar a mejores políticas públicas aparte del gobierno provincial o nacional. Y ese es un espacio reconocido, institucionalizado. Se designan las personas que van al organismo provincial indígena, se designan representaciones a nivel nacional. Es un espacio que viene trabajando y que tiene varias décadas de existencia, digamos, ¿no? Entonces me parece que a esa tarea, yo insisto, las provincias en términos generales les cuesta reconocer
la existencia de los pueblos indígenas y sus reclamos de derechos colectivos. Pero bueno, es un momento que hay que llegar y abordarlo, digamos, ¿no? Si no, estaremos siempre tratando de apagar con nafta muchas veces los fuegos que se generan por los conflictos que van surgiendo, digamos. Me parece que hay una necesidad de que los gobiernos sinceren su voluntad política de trabajar en bien de reconocer esos reclamos históricos y poder construir una sociedad más justa e igualitaria, digamos, ¿no? Hay un fragmentito hablando Luis Pilquimán de la RAM, y también ahí introdujo una figura que es interesante, Cecilia, por ahí ampliar también. ¿Qué es esto del Parlamento Mapuche? Bien, a ver, el pueblo mapuche está conformado por muchísimas comunidades. Él hablaba de 140, 150 comunidades solamente en Río Negro, ¿no? El Parlamento Mapuche es una de las organizaciones que es una especie de coordinadora de la provincia de Río Negro. Este pueblo además está distribuido en otras provincias, en La Pampa, en Neuquén, en Chubut, sobre todo, ¿no? Es donde están la mayor cantidad, y además hay expresiones del pueblo mapuche en la provincia de Buenos Aires. Después están todas las comunidades, digamos, en la diáspora que ha producido el hecho de esta cuestión de no tener acceso a la tierra. Entonces puede haber, digamos, personas que se autorreconocen como mapuche, hasta acá en Misiones hay unas 500 personas que se autorreconocen como mapuches, ¿no? O sea que es un pueblo extenso. Y tiene múltiples formas de organización, y una de las características que tiene es que nunca tuvo una centralidad política, salvo muy poco tiempo, cuando Calfucurá logró constituir una especie de reino que había logrado poner bajo su control a una gran cantidad de cacicazgos, pero en general la característica de ellos ha sido la descentralidad, y es la que tienen hoy en día. Entonces, estas coordinadoras o parlamentos son como instancias de coordinación, y él está hablando de una instancia reconocida por el Estado hace muchos años, como también puede ser la Confederación Mapuche del Neuquén, organizaciones que tienen personalidad jurídica, que tienen participación política, que están presentes en algunas instancias del Estado, con las características distintas que puedan tener en cada provincia. O sea, organizaciones de larga trayectoria de reconocimiento, en general desde la época del peronismo, en los años 40 hasta acá, ¿no? También una cosa que es notable es que en general siempre se han adscrito a las tendencias políticas de la misma sociedad criolla. Han participado en política, y por ahí ahora estamos ante la emergencia y una reivindicación más identitaria, ¿no? Pero muchas de estas organizaciones surgieron en general en la época del peronismo y con la adscripción al peronismo de muchos de sus dirigentes. La RAM lo que tiene es que es un emergente de las nuevas identidades. En general tiene que ver con el autorreconocimiento que hacen sectores mucho más jóvenes, que en general ya no han nacido en las comunidades, sino que han nacido en las ciudades por esa especie de exilio forzado, digamos, ¿no? Del hecho de no poder vivir en las comunidades, de que sus familias se hayan tenido que ir del campo, y por ahí son una segunda o tercera generación de gente desplazada y que ha vivido como marginales en las ciudades. Y que vuelven a esa identidad mapuche al hacer una lectura de cuál es la situación, de por qué viven esas circunstancias de marginalidad, de pobreza, de persecución, de ser el objeto de la represión policial en las ciudades patagónicas, de ser la mano de obra barata, de que las mujeres tengan que ser las sirvientas en las casas de los criollos, ¿no? Y de toda esa lectura y de encontrar, digamos, en la historia, la explicación de por qué viven esa situación, es como que han surgido estas nuevas organizaciones como la RAM, que no intentan institucionalizarse, hacen otro camino, no creen que el camino sea por la integración en las instituciones del Estado argentino, ni en el dialoguismo, digamos, sino que tienen una actitud de mucho diálogo hacia otras comunidades mapuche, pero no con el Estado argentino, ¿no? La RAM, yo creo que hay dos cosas. Hay toda una construcción que hace, sobre todo Patricia Bullrich, cuando ejerce el ministerio en el Ministerio de Seguridad bajo el gobierno de Macri, de atribuirles montones de hechos que nunca fueron probados, que nunca fueron debidamente investigados. Bueno, todo lo que puede haber pasado por acá, más o menos en esta zona, era la RAM. Siempre desde la óptica de la demonización. Y por otro lado, los conceptos de la autonomía mapuche, que son muy diferentes por ahí incluso a las tendencias que se han llamado autonomistas
para nosotros, ¿no? Por ejemplo, en el primer tiempo del movimiento piquetero había toda una línea del movimiento piquetero que se llamaba autonomista, y que ese autonomismo pasaba más que nada por el rechazo de la participación en partidos políticos y el supuesto rechazo a, por ejemplo, recibir ayuda del Estado o de ciertas empresas, cosa que la verdad duró bastante poco tiempo, porque después a lo largo del tiempo todos se fueron integrando políticamente. En el caso de los mapuche, estas tendencias autonomistas se basan más que nada en la reivindicación de que el pueblo mapuche tiene una identidad, tiene espiritualidad, tiene historia, tiene su propia cultura, tiene su propio idioma, y que todo eso le es suficiente, digamos, no necesitan tomar prestado de nadie y tampoco necesitan ser en realidad reconocidos porque ya están reconocidos por el Estado, que no es algo que tiene que pasar a futuro, sino que el Estado ya ha reconocido su preexistencia y que en ese sentido eso ya no es un campo de disputa, que lo que ellos tienen que hacer es reconstruir su modo de vida, ¿no? Eso es la autonomía para ellos. Lo que pasa es que esa autonomía se tiene que ejercer en el territorio y ahí es donde se encuentran que el Estado es un verdadero problema porque es el que le ha usurpado el territorio y ha legitimado su usurpación, le ha dado forma legal, ha permitido además la prosecución de esa situación y después, de ahí en adelante, sobre todo a través del aparato judicial, ha consolidado situaciones de tremenda injusticia contra ese pueblo. Cecilia, entonces de esos elementos salen que hay toda una serie de comunidades que se llaman las comunidades en conflicto, ¿no? Que tienen, entre otras expresiones, a la RAM como una forma de organización. Cecilia, pensaba en toda esta estigmatización, estos discursos que circulan por los medios, pero que también circulan fuertemente desde el gobierno o los gobiernos de la zona. ¿Cómo es la convivencia más cotidiana ahí en esos territorios entre las comunidades mapuches y los criollos, por ejemplo? Sí, yo no tengo idea de que los mapuches tengan una sola visión de los criollos. O sea, si bien ellos consideran que no tienen que arreglar los problemas de los criollos, entienden que que no están en conflicto con los criollos, sino con el empresariado, sobre todo cuando ese empresariado está ligado a determinados intereses, como todo lo que tiene que ver con el extractivismo o el negocio inmobiliario. Por ejemplo, este conflicto con Rocco tiene que ver no solamente con que este señor Rocco, que dice ser el dueño de no sé qué, no tiene el título de propiedad. Hay crímenes de por medio en la apropiación de ese territorio y tiene una especie de permiso de ocupación que nadie se explica de dónde salió, bueno, cuál es la legalidad de ese permiso de ocupación, pero que sin embargo tiene toda la justicia de su lado, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto con esto que se dicen los criollos. Pero no es con la población en general. De hecho, al parecer en toda esa zona del Bolsón, Esquel, incluso hasta la misma Bariloche, hay sectores criollos que apoyan claramente la lucha mapuche. Y eso uno lo ve, por ejemplo, en el apoyo que han tenido los organismos de derechos humanos, en las movilizaciones, hasta en la misma figura de Santiago Maldonado, digamos, que no era un mapuche. Se ve que hay sectores que apoyan la lucha mapuche y que apoyan esas reivindicaciones, sobre todo ligadas a la territorialidad. Cecilia, bueno, seguramente vamos a seguir charlando. Está bueno también una mirada en contexto de esto que de repente, no sé si de repente es la palabra, pero que ahora está de nuevo en la agenda de los medios hegemónicos, de la forma que están acostumbrados a presentarnos estas temáticas, digamos, ¿no? Con estigmatización, desinformación, operaciones de por medio y detrás hay otras cuestiones también. Así que muchas gracias, Ceci. Bueno, igualmente, Alicia, seguimos hablando. Un abrazo. Dale, un abrazo. Cecilia Rodríguez es comunicadora, la verdad que ha seguido muy de cerca escribiendo para varios medios sobre el conflicto mapuche y en varias oportunidades ha podido entrevistar a Facundo Jones Guala, y en este caso también para aportar algunas cuestiones en relación a esta temática, este conflicto que se cuenta y depende de qué medios, inclusive los medios que se dicen como cercanos al gobierno nacional, están ahí desesperados para diferenciarse de Facundo Jones Guala. Y hay muy poca información, muy poca análisis que aporte a entender realmente de qué estamos hablando cuando hablamos del conflicto, las reivindicaciones de las comunidades mapuche. 9:03 minutos.
FM Universidad Nacional de Misiones, una amalgama constante de voces y sonidos. La información que buscas